Bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, bienvenidos al maná, a las riquezas, a las misericordias de Dios. Claro, usted como cristiano las tiene en todo tiempo, pero recuerde que somos instrumentos los cuales Dios nos ha mandado con el don que nos ha dado a repartir. Por eso digo, bienaventurado y bienvenido a las riquezas de Dios. Porque lo que Dios me ha permitido, el don que Dios me ha dado, con la presencia de Dios, con todo amor, lo comparto. Bendito hermano y bendita hermana, a los mansos, a los humildes, a los temerosos, a los crédulos, a los que esperamos con temor en estos últimos tiempos la redención, el rescate de nuestro Señor Jesucristo, al pequeño remanente que quedamos a nivel mundial. He orado, bendito hermano y bendita hermana, a Dios Todopoderoso, por medio de mi Señor Jesucristo, para que en toda hora, cada día que Dios me permite levantarme para orar y para darme el privilegio de enseñar su bendita palabra por este medio, Él sabe, conoce los corazones, que con todo temor reverente, con toda súplica, con todo ruego, le he pedido a Dios ser un instrumento, claro, trayendo la conciencia limpia delante de Él, bendito hermano y bendita hermana, para que pueda ser digno de ser un instrumento y un portador de su bendita palabra, dándole siempre la gloria si usted va entendiendo la palabra, si Dios le va dando revelación, para que en todo momento le glorifiquemos con acción y obra de gracias, no nada más de labios, sino con el pacto que vino a establecer con nosotros. Yo le he pedido también a Dios, antes de empezar cada enseñanza, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regresos, por los que estén predestinados el día de mañana para encontrar por este medio estas enseñanzas o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que Dios pueda tocar corazones y puedan discernir cuál es la luz, el camino y la verdad. Yo he orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en la India, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar. Bendito hermano y bendita hermana, donde Dios permita llegar esta enseñanza. Así que continuemos con la enseñanza número 40 del Génesis, el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 31. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 19, versículo 31. Entonces, los que vamos dando o los que van dando seguimiento, nos quedamos en la sombra de las enseñanzas, en la profecía que hay para ver a quién le habla Dios, para ver a quién salva Dios, para ver a quién protege Dios, para ver cuál es la obra que uno tiene en el corazón. Entonces nos quedamos con Lot, dice en el 30, pero Lot subió de Zoar, una vez que ya Lot tuvo el privilegio de ir a esa ciudad pequeña en el monte, todavía le faltaba subir. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la estatura espiritual es llegar al tamaño, a la estatura del varón perfecto. El llegar a la cumbre de un monte es el tener la estatura que Dios nos da, el crecimiento que Dios nos da, cuando nos puede repartir ya un don. Aunque hemos visto de Lot, de Abraham, como pastores, recuerde que cada enseñanza nos enseña sobre la obra de Dios según la historia que vayamos tocando, hermano. No vaya a decir usted, oye, ya el hermano lo dijo, ya el hermano dijo que ya era un obrero. Sí, hermano, pero en cada enseñanza nos habla Dios con diversidad de ejemplos, de parábolas, para saber lo que es el obispado, para saber lo que es el verdadero ministerio, quién lo puede alcanzar, quién tiene el favor de Dios. Entonces,
una vez que Lot pidió y tuvo hambre de ir a la ciudad pequeña para poder escapar y no morir cuando fuera escapando, que ya lo vimos ayer, bueno, una vez que le dieron permiso de ir a esa ciudad, entonces Lot después subió de Zoar una estatura más y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Ahora, vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, mire, subió al monte, sus 2 hijas. Como una sombra, bendito hermano y bendita hermana, mi parentela hoy, mi familia, bíblicamente, no lo digo yo, es la espiritual. La de carne también es familia, pero no hay comunión, no hay un compañerismo con los que no quisieron creer. Recuerde que Cristo Jesús dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi amigo? Sino los que entran por la puerta del redil, escuchan la palabra y guardan los mandamientos de Dios. Esa es mi madre, ese es mi hermano, esa es mi familia. Así que por eso de ahí viene la palabra hermano, parentela. Ahora bien, cuando uno llega a tener un crecimiento, como Pablo, como Pedro, entonces nos volvemos una nodriza, ¿sí? Pablo en muchas de sus epístolas les decía hijos. Se llamaba nodriza también, pone el ejemplo. La bendita palabra también nos pone el ejemplo que somos una madre, que somos la esposa de Cristo, que tenemos leche, que tenemos para cuidar a sus hijos. Entonces, simbólicamente como una sombra, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y todas esas historias vivas que Dios nos dejó para los que le aman, para los que le siguen, para los que están en la cruz, tengamos oídos y tengamos espíritu para poder entender y concordar armónicamente con toda la enseñanza. Así que las hijas van a representar a aquellos que salieron del mundo como Judas y siguieron a Cristo, o siguieron una congregación y tuvieron un crecimiento espiritual. Y que muchos, bendito hermano y bendita hermana, han sido instrumentos, porque la bendita palabra también, yo siempre le voy a recordar un versículo profético en el Nuevo Testamento ya, de estos tiempos y de lo que estamos viendo, para profundizar cada enseñanza. En Primera de Juan, la palabra nos enseña, que yo le he tocado mucho ese versículo: habrán oído, hermanos, que viene el anticristo, pero yo les digo que ya estamos en los últimos tiempos, hijitos míos, porque han surgido muchos anticristos. Anticristo es contra Cristo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fíjense, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Para que se manifieste que estamos en los últimos tiempos. Esto quiere decir, salieron de nosotros, fuimos con el Evangelio, fuimos con el plan de salvación, fuimos con el Espíritu Santo a tocar el corazón por medio de Dios, a que se convirtieran, pero no permanecieron, sino que en el trayecto, en el camino, fueron como la parábola del sembrador. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y hemos visto en qué se convierte alguien que entró por la puerta del redil, o más bien, en qué lo convierte Dios, porque la ira de Dios empieza desde aquí, antes de ir al lago de fuego. Porque en el momento en que yo tengo un pacto y llamo malas tinieblas, entonces me vuelvo en contra del Evangelio, en contra de la verdad, en contra de la cruz, en contra de una muerte. Como usted lo ha visto con mucha gente que escuchaba y ya no escucha, se vuelven en contra de la verdad. Eso se llama anticristo. Ahora, ¿qué pasa con estos personajes? ¿Qué pasa? Que hacen todo lo posible por tratarnos de embriagar, por tratarnos de hacer pecar. Es lo que vamos aquí con ejemplos físicos que Dios permitió, reales, pero todo lo que Dios permitió es una sombra. Acuérdese, hermano, no se le olvide lo que vimos desde antes de empezar Génesis. No se lo olvide. Y si se lo olvida, yo le recuerdo
la cita que está en Hebreos. En Hebreos dice muy claramente que todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento era una sombra, no lo verdadero, que era una sombra, que fueron ejemplos como parábolas para lo que iba a venir. Todo. O sea, este libro es un libro profético que profetiza estos tiempos, profetiza todo lo que iba a pasar en la iglesia desde que Cristo Jesús vino y nos levantó. Entonces, fíjese bien, Lot, como hemos visto, Abraham y Lot representan una iglesia verdadera. Hemos visto ya todos los simbolismos, toda la enseñanza del fruto de Dios por medio de un instrumento que alcanza un tamaño espiritual. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Hemos visto muchísimo sobre eso. Bueno, entonces mire, bendito hermano, subió al monte y sus dos hijas con él. O sea, muchos salen, como Judas, muchos llegan a tener un tamaño espiritual. Pero recuerde que estas eran pecadoras, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva y sus dos hijas. Ahora, tuvo miedo de quedarse en Zoar. Sí, esa ciudad iba a ser destruida, según el ángel, pero para los que no creyeran. Pero, ¿qué pasa cuando yo descuido mi ministerio, mi obra? Como David. Porque David, bendito hermano y bendita hermana, se descuidó, durmió y no se dio cuenta. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo miedo de seguir en la cruz? De seguir la obra. Porque ya vimos que esa ciudad pequeña de Zoar, ayer me lo permitió Dios enseñar, que representa la obra de Dios, que representa el trabajar en la obra, y que nosotros no debemos de tener temor en esa obra. Tuvo miedo y subió. La palabra subir es bueno, pero fíjese bien, la palabra nos dice que Lot no tuvo pecado. Todos los hombres podemos resbalar como David. Yo, hermano y hermana, he tenido pecado, pero no lo he practicado. O sea, es muy diferente. De igual manera, para poder profundizar esta enseñanza que ahorita vamos a ver en el versículo 30 y en el versículo 31, es necesario hacer una pausa para explicarle bien. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice la bendita palabra, hablando de los siervos, hablando de los que han tenido un tamaño espiritual, hablando de apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, sin importar el don, pero que ya hayan sido llamados como Lot a una obra. Dice que en Hebreos capítulo 6, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, del don celestial, una estatura, un servicio puesto y dado por Dios y no por los hombres. Así lo dice, ¿va? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, esa palabra es clave, esa palabra es muy importante, porque no es lo mismo caer que recaer. O sea, el recaer es que si yo voy caminando y me caigo, es una primera vez, y si me levanto y vuelvo a tropezar con la misma piedra, entonces recaigo. Entonces, así dice en Hebreos capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron y gustaron del don celestial sean otra vez iluminados para arrepentimiento. Entonces, David tuvo un pecado, Lot tuvo pecado, pero fue perdonado, no lo practicaron. Yo, en este tiempo que Dios me ha permitido como ministro, quiero confesarle, y lo he confesado, que he tropezado, mas no practico el pecado. Practicar el pecado es tropezar en el mismo pecado. Y de igual manera, cuando tenemos un crecimiento espiritual, debemos de ser perfectos y no estar cae y cae. O sea, David también, cuando tuvo una caída y se arrepintió, tuvo otro pecado en un censo que quiso hacer, pero hasta ahí nada más. Bendito hermano y bendita hermana. Fueron hombres perfectos, amigos de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo dejo tantito la obra? Porque lo que vamos a ver aquí en el versículo 30, que tuvo miedo en esa ciudad pequeña que vimos ayer que era la obra, y subió, sí tuvo una estatura espiritual, pero ¿qué pasa cuando yo descuido el ministerio? ¿Qué pasó? Yo le puse ejemplo por decir, para concordar con David, con la bendita palabra.
¿Qué pasó cuando estaban en guerra y David no fue a la guerra? ¿Qué le vino a David cuando tenía él una obra? Como rey y como representante, él tenía que ir al frente. Nosotros somos guerreros, somos soldados de Dios y en todo momento estamos en batalla, no podemos estar en reposo. Porque David se tomó un reposo, no dado por Dios. ¿Y qué le vino por ese reposo? Fíjese bien para que pueda entender, le vino una cueva. ¿Qué representa una cueva? Una cueva representa simbólicamente al diablo. Acuérdense que Cristo Jesús les dijo a los fariseos, cueva de ladrones, cueva de ladrones. Así, una cueva representa un lugar oscuro, ¿verdad? Una guarida de víboras, de lobos, de culebras, raza de víboras, cueva de ladrones. Les decía Cristo Jesús, pues una cueva representa obscuridad. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, ¿qué pasa cuando David descuidó su obra y no fue a la guerra? La cueva representa obscuridad. La oscuridad es un velo, es ya no tener discernimiento de la palabra, es quedar con los sentidos espirituales sin que me dé cuenta de lo que estoy haciendo. Porque David, cuando pecó, ya no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Empezó con un pecado, luego con otro pecado, luego con otro pecado, hasta que el profeta Natán lo fue a despertar de su locura. Claro, se arrepintió. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, es lo que vamos a aprender aquí para poder profundizar y no torcer las escrituras, como muchos que enseñan esto y no tienen un discernimiento. Entonces, mire, fíjese bien, tuvo miedo, porque un verdadero siervo no tiene miedo, más que el temor a Dios, el temor a ser destruido, no de la obra. Tuvo miedo, dice, porque tuvo miedo de quedarse en su edad y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Ahora, sus dos hijas pues ya traían pecado como Judas. Judas salió, dejó el mundo, dejó redes, dejó todo. Judas dejó todo y siguió porque en el Nuevo Testamento tiene un precio o tuvo un precio para poder seguir a Cristo hombro con hombro. Estos hombres que lo siguieron dejaron redes, dejaron mesas de impuestos, dejaron padre, dejaron familia, dejaron que los muertos se enterraran a sus muertos, lo dejaron todos y salieron y siguieron a Cristo. Judas también salió, pero no porque yo salga del mundo, no porque yo tome mi cruz, no voy a pecar también en el ministerio. Porque yo puedo pecar en la cruz, puedo pecar porque Satanás me va a seguir tentando, puedo pecar ya teniendo un tamaño espiritual, porque las tentaciones, el enemigo viene a ofrecer su arma, su última arma de Satanás es para los que alcanzaron una estatura, es poder, fama y dinero y riquezas. Bueno, entonces ahí está el descuido de la obra. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, lo que Dios me ha permitido siempre estar enseñando. Yo, con la bendita palabra, por medio mío, Dios ha enseñado que un verdadero cristiano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 2024, 2025, 2020, todos los días debemos de estar en la obra, todos los días debemos de estar trabajando, porque Dios me ha dado el discernimiento que si dejo un día o 2 días para tomarme unas vacaciones o un descanso según el engaño y la sabiduría de Satanás, basta para enfriarme, basta para dormir, basta para que me entre el sueño, basta para que mi carne me empiece a pedir las cosas de la pereza. Basta con eso. Por eso, bendito hermano, que yo siempre le ponía también comparativas, ejemplos para profundizar y poder entender la bendita palabra, ¿no? Yo siempre le he puesto un ejemplo de esta manera, ¿verdad? Tengo yo sueño, tengo yo pereza, pero sé que hay un banco abierto, abandonado, con millones y millones de centenarios de monedas de oro y de dólares, y no me es ilícito porque ese banco está abandonado y lo olvidaron y no voy a ir a robar
y yo tengo sueño y no he dormido en 2 días, ¿qué cree? Si me dan permiso y me encuentro un tesoro así, ¿usted cree que no se me quite el sueño? ¿Usted cree que no haga a un lado el sueño? ¿Usted cree que si me dicen que tengo yo todo el día para sacar todo lo que pueda y eso va a ser mío, ¿usted cree que voy a perder el tiempo yo para no estar trabajando todo el día sacando? De igual manera, así vino Cristo Jesús. Dijo que atesoráramos donde no hay ladrón y polilla, que pusiéramos diligencia, que toda obra que hiciéramos no iba a ser en vano, que nos la iba a pagar. Entonces, el que cree, el que tiene fe, el que sabe que somos extranjeros y peregrinos, el que sabe que nuestra vida es como humo, como una flor, y que el tiempo que Dios nos ha dado aquí en el planeta Tierra es breve, para aprovechar bien el tiempo, no duerme, hermano. El que cree, esa es la fe, ese es el creer. El creer es por obra, no por labios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tuvo un reposo. ¿Y qué pasa cuando hay reposo? Viene la cueva. ¿Y qué pasa cuando viene la cueva? Pues los pecadores, que representan las hijas, va a ver lo que va a pasar. ¿Sí? Dice, varón, entre nosotras, a ver, en la teoría, dice, quedar sensual y habitó en una cueva con sus 2 hijas. Ahora, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es ya viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ahora ponga atención. Nuestro padre ya es viejo. Ya no puede dar hijos. Ya no puede dar descendencia. Ya no puede dar. Y nosotros, pues ya no tenemos novio, ni tenemos hombre, ni tenemos pareja, ¿verdad? Dice, no queda varón en la tierra, somos 2 hijas, no hay varón, no hay de quien salga una descendencia, una genealogía, no hay varón y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ahora, ¿quién le dijo la mayor a la menor? Llamada Moab, la mayor. De igual manera, ¿quién es el mayor o quién es la mayor? ¿Y quién es la menor? Así, bendito hermano, como en este camino, en el pueblo de Dios, hay un crecimiento espiritual según el amor que uno tenga para Dios y según la fe y que Dios le va dando un tamaño espiritual. El mayor es al que pone Dios para gobernar, para juzgar, es al que Dios le da o le delega un poder ante los discípulos para gobernar con la bendita palabra. De igual manera también en las iglesias del diablo, que se disfrazan de ángeles de luz, que aparentemente parecen ovejas, pero que traen lobos rapaces por dentro, también hay mayores, también hay menores. Y el mayor siempre tiene, delegado por Satanás, la sabiduría del mundo que engaña a muchos. Entonces, aquí la mayor le dijo a la menor y la trató de convencer para tener una relación muy sucia, ilícita, porque Dios todavía no estaba en la ley mosaica, todavía no hemos llegado al Éxodo, pero en la ley mosaica es una aberración para Dios tener una relación sexual con un padre, ver la desnudez de un padre con un hijo o una hija, o viceversa, una madre, o con primos, es aberrante para Dios. Pero aquí vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bendito hermano, no a lo carnal, sino espiritual a lo espiritual. Yo la vez pasada le decía qué es el adulterio espiritual y qué es la fornicación espiritualmente hablando. Ahora, aquí de igual manera, recuerde que Dios profetizó 2 pueblos, 2 simientes, una del diablo y otra de la mujer. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, recuerde que Dios le dijo a la serpiente, de ti voy a sacar un pueblo, y le dijo a la mujer, de ti voy a sacar otro pueblo. Lo empezamos a ver con Caín y Abel. Lo empezamos a ver también en la descendencia de Set y de Caín. Ahí están los 2 pueblos. Una vez que Dios borró todo, lo vimos también con la descendencia de Cam y lo estamos viendo. Entonces, aquí también lo vamos a ver.
bendito hermano y bendita hermana, porque los moabitas y los amonitas, que le voy a adelantar, bíblicamente fueron pueblos enemigos, fueron pueblos diestros a la batalla y perseguidores y enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de la circuncisión en todo el tiempo. Los moabitas y los amonitas fueron dos pueblos opositores al pueblo de Dios, enemigos, que siempre los estuvieron persiguiendo. Entonces, vamos a ver de dónde salen estos pueblos, de dónde viene este fruto, porque recuerde que la profecía que vimos desde Génesis es que la serpiente, la descendencia de la serpiente, iba a atacar a la mujer, pero la mujer iba a pisar su cabeza, que la serpiente iba a herir el calcañar, pero la mujer iba a vencer. Pero a final de cuentas iba a herir. Ya profetizando, claro, desde el Génesis, desde el Antiguo Testamento, la muerte y resurrección primeramente de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces mire lo que dijeron. La mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón, y ya había muerto Sara aparte. Se convirtió en estatua de sal. En la tierra que entrará conforme a la costumbre, fíjense, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, nosotros tenemos una sabiduría que es de Dios. Nosotros no estamos en las costumbres de lo que hace toda la tierra o el planeta Tierra. Acuérdese que ya había pecado. Acuérdese que ya se había multiplicado Cam. Recuerde que ya vimos de Nimrod, ya vimos Lot, se fue a una ciudad de Sodoma y Gomorra a predicar la palabra. Tenían conocimiento los del Sodoma y Gomorra, sí, pero había muchas partes donde no les había llegado el Evangelio. Aparte de Sodoma y Gomorra, recuerde que vimos otros reyes, donde no estaba Lot, que fueron contra 5 reyes, que fueron vencidos por Abraham. Y así también ya había gente en el planeta Tierra. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que uno de los pecados más graves que puede haber es hacer las costumbres del planeta Tierra. Por ejemplo, yo siempre le he hablado y le he dicho, para poder profundizar, las costumbres y lo más normal de una persona en el planeta Tierra, aquí en México, es que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes trabajen en una obra que les da cambio dinero, que les da cambio casas, que les da cambio coches, que les da cambio alimento, ¿verdad? Y los sábados y los domingos descansan, se van de día de campo, se van a fiestas, se toman la cervecita, ven los partidos de fútbol. Bueno, eso es, aquí en México, por ejemplo, es una costumbre, ¿ya? Nosotros no tenemos esas costumbres. Yo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, trabajo en otra obra, trabajo en la obra de Dios. No tengo tiempo para estarme tomando una cervecita, para estar viendo un partido de fútbol, para estar en una fiesta, para irme de día de campo, para irme de vacaciones, para irme con los amigos. No tengo tiempo para eso. Esas son hábitos y costumbres que ha adquirido el planeta Tierra. Y de ahí podemos hacer una enseñanza muy grande de todas las costumbres que tienen allá, el planeta Tierra, el mundo. Pero nosotros tenemos una vida nueva, tenemos otros mandamientos. Nosotros estimamos como basura y estamos separados totalmente de las costumbres y de lo que es el planeta Tierra. Pero también va a hablar de una descendencia, porque la bendita palabra habla, bendito hermano y bendita hermana, de un pueblo que iba a crecer. O sea, le voy adelantando. ¿Qué le dijo Cristo Jesús a los fariseos? Ustedes recorren mar y tierra y van y traen a un prosélito y lo hacen doblemente hijos del infierno. Ahí está el pueblo de Satanás. O sea, la iglesia del diablo también quiere extenderse, también quiere multiplicarse. Y de hecho, vaya, que lo han hecho, porque hoy está lleno de orcos, hoy está lleno de demonios, hoy no hay árboles, hoy no hay casi siervos verdaderos del Altísimo de Dios. Entonces, se han multiplicado y han crecido mucho. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Que Satanás le urge ser un pueblo grande. Entonces, para poder
nacer del diablo? ¿Necesito yo embriagar a un representante para que entonces, en vez de dar hijos sanos, hijos de luz, de hijos del infierno? Porque yo mismo me pongo de ejemplo antes de continuar, para que pueda profundizar bien. Ahorita, bendito hermano, para la gloria de Dios, no lo digo por jactancia, no lo digo para glorificarme, porque no es por obras. Si yo dejé de ser animal y puedo dar testimonio de lo que soy hoy, es porque Dios habita en mí y el fruto es de Dios. Hoy yo puedo dar hijos de luz, puedo dar hijos por medio de Cristo Jesús, de ángeles, a la imagen de Dios, mientras no peque y mientras tenga el favor de Dios. Pero también sé, como siervo de Dios, que si yo transgredo mi pacto de ministro, con el cual vino a ser Dios y Cristo Jesús conmigo, y si yo lo transgredo, entonces Dios se sale de mí y voy a seguir yo con un espíritu de estupor para que crea en una verdad que es una mentira. Voy a seguir trabajando en esta obra con la bendita palabra, voy a seguir dando palabra, sí, pero ¿sabe qué? Engañado, y voy, en vez de dar hijos a Dios en el bautizo, voy a estar dando hijos terrenales, hijos carnales, y nos vamos a multiplicar. Porque ahorita vamos a ver lo que significa Moab. Bueno, entonces ya le adelante un poquito para yo no hacer muchas pausas y poder profundizar la enseñanza. Ahora, entonces fíjese bien, ven, fíjate en todo lo que pone Dios. Ven y demos a beber vino a nuestro Padre y durmamos con Él y conservaremos de nuestro Padre la descendencia. Ahora, ven y demos vino a nuestro Padre. Yo profundizo siempre, bendito hermano y bendita hermana, para que no crea que estoy inventando, porque también el inventar tantas cosas que concuerdan, pues es ilógico. Si hay una concordancia es porque la enseñanza es de Dios. ¿Sí? Ahora bien, fíjese bien, demos de beber el vino. Estudiemos bíblicamente la palabra vino ahorita. Dos reyes, dos señores. Siempre, bendito hermano y bendita hermana, en el planeta Tierra, cuando hay algún banquete, cuando hay alguna casa, ¿qué es lo que saca un rey a la mesa siempre? ¿Qué es lo que saca? Un buen vino. De hecho, los reyes siempre sacaban cosechas, o de hecho tienen hasta cosechas especiales. Siempre no falta en un banquete un vino de mesa, que es un vino tinto, un vino excelente, nunca falta. De igual manera, cada que Dios nos habla de una vid, que una vid es un campo que da uvas, y que en el Antiguo Testamento esos campos que Dios permitió como una enseñanza de la vid, es para que en un lagar, una vez que cortaran el fruto de la vid, que era la uva, se exprimiera con los pies y saliera todo el jugo de la uva exprimido con los pies, para entonces dejarlo en un proceso de añejamiento y que se convirtiera en un vino tinto. Bien, ahora el vino tiene la apariencia de la sangre, es rojo, parece sangre, un buen vino tinto pino, ya poniéndolo Dios como simbolismo de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra sangre, porque no, nuestra sangre es roja. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ya también para profundizar, recuerde que el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo fue en unas bodas llamadas las bodas de Caná, en el cual iba su madre, sus discípulos, y en esa boda se acabó el vino y ya no había vino, y su madre le dijo: hijo, se ha acabado el vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Fíjese bien la contestación, usted lo puede leer en San Juan, esto viene en San Juan. Mujer, aún no ha llegado mi hora. Ahora, ¿qué es aún no ha llegado mi hora? El vino. Mujer, todavía no voy a la cruz, porque fue el primer milagro que hizo. Cristo Jesús duró 3 años y medio como ministro, enseñando la pared, y luego fue a derramar la sangre. Por eso dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ya sé que ya no tienen vino, porque Cristo Jesús hablaba también
del primer pacto. En el primer pacto, Dios ya no quiso la sangre de los machos cabríos. Dios ya no quiso ese vino. Dios ya no quiso esos sacrificios, esa sangre que no pudo quitar el pecado del mundo. Ya, cuando Dios ya no quiso eso, ya se había acabado. Ya Dios estaba por acabar ese vino. Ahora, cuando Cristo Jesús fue con 6 tinajas, el número 6 representa lo de abajo. Representa la humanidad, representa la debilidad, representa al enemigo. Ahora, 6 tinajas eran los seres humanos, nosotros, que tenían agua, no teníamos una consagración a Dios. ¿Qué hizo con esas 6 tinajas? Las convirtió en vino. De igual manera, ¿cuál es la verdadera conversión cuando Dios o Cristo Jesús nos manda a llamar de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuál es la conversión cuando dice que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es? Bueno, yo estoy convertido en vino para Dios. O sea, mi vida, que simbólicamente representa mi sangre, que es mi alma, está totalmente derramada para los que creen, para los que vienen. Derramada, comprada a un precio muy alto para estar en la cruz, derramando mi vida, como ya le dije, los 365 días del año. Entonces, esta es la copa que Cristo Jesús trajo en la Santa Cena como Rey. Partió el pan, ¿verdad? Y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Y luego tomó la copa y la levantó y dijo, esta es la sangre del pacto que será derramada por muchos. Y pasó la copa para que la bebieran, porque Jesús dijo, el que toma de mi sangre y toma de mi copa y come de mi carne, tendrá vida eterna. Entonces, también Satanás como rey tiene una copa, tiene vino. De hecho, la bendita palabra dice que no nos embriaguemos donde hay disolución, poniendo ejemplos del vino, del mosto del vino, como ejemplos, como una sombra. Satanás trae una copa también, pero ese vino que Satanás trae es un engaño para darle mi vida. Es un engaño que me atemoriza, que si yo tomo mi cruz, que si yo dejo el mundo, ¿qué voy a comer? ¿De qué voy a sustentar a mi hijo? ¿Qué voy a hacer? ¿Que voy a ser un donadie? ¿Que me va a aborrecer el mundo por no hacer sus costumbres? Entonces Satanás me obliga por engaño a tomar de su copa y a consagrar mi vida, como hay muchos que piensan que son cristianos y están lunes, martes, miércoles en el maldito mundo y no están desde que Dios amanece para presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y apacentar al rebaño o dejarse apacentar. Entonces, ahí están las dos copas. El vino representa una consagración, sea para la obra del diablo o sea para Cristo Jesús. Ahora bien, en la de Satanás, simbólicamente, en esa copa que trae Satanás, nos embriaga y nos quita los sentidos y no nos damos cuenta del pecado. Cita bíblica con mucho gusto. Lo concuerdo con el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Pablo? Dijo así a los Corintios. Pero me temo que como la serpiente extravió los sentidos de Adán y Eva, de la sincera fidelidad a Cristo, sus sentidos sean extraviados. Ahora, cuando habla de sentidos, nosotros los seres humanos, en la carne, en este cuerpo humano, tenemos 5 sentidos. El olfato, el tacto, la vista, el oído y el sabor. El gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. 5 sentidos tenemos. Ahora, cuando alguien toma, físicamente hablando, el tequilita, el whisky, el coñac, la cerveza, y toma más de lo debido, entonces se conoce en el mundo como alguien que no está en sus 5 sentidos. Empieza a perder el oído, el olfato, el gusto, la vista, ya no ve bien, ve borroso, se marea y ya no está en sus 5 sentidos. Y cuando alguien está borracho y no está en sus 5 sentidos, hace, en el mundo, hablando físicamente con los ejemplos que estoy, hace cosas que no se da cuenta. Mire, yo le voy a dar un testimonio rápido para poder entender
a la enseñanza que Dios nos va a dar. Dios me permitió llevar la palabra un tiempo a gente que estuvo presa en la cárcel. Y había un ex hermano que llevaba creo que 9 o 10 años ahí preso y iba para otros 5, si no me equivoco. Y yo le decía que por qué estaba ahí. Y él me decía, pues dicen que maté a una persona. Yo, ¿cómo que dicen? ¿Qué, no fuiste tú o qué? Dice, no sé. ¿Cómo que no sabes, no? Yo fui a una fiesta con unos amigos, me embriagaron, me embriagué y al día siguiente, cuando amanecí, ya estaba yo en una celda y me habían dicho que había matado a una persona. Yo no sé si la maté o no la maté. No, ni se dio cuenta. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a los que bebemos del vino del mundo, a los que llega Satanás y nos quiere dar una copita, que nos embriaga los sentidos, hacernos pecar con un pecado como Adán y Eva, en el momento en que tomamos la primera copa, ya nos amolamos. ¿Sí? Por eso dice, embriáguense donde no hay disolución. Embriáguense del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ya le dije, y le puedo hacer una enseñanza, yo siempre le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ahí están los contactos, ahí están los teléfonos, para gloria de Dios, no para gloria mía, para que si usted tiene cualquier duda, con la bendita palabra le amplío, no con los versículos que le quedo que dar, sino con muchos otros, para enseñarle sobre la embriaguez de la copa del enemigo y de la copa de Dios. Ahora, las fornicarias como las hijas, las que estaban habituadas en Sodoma y Gomorra, en el deprave, en la fornicación, en el adulterio, son los que van a hacer el intento si yo dejo tantito la obra, si yo me descuido, para que me embriaguen y salga una descendencia maligna. Entonces, mire, ven, demos a beber vino a nuestro Padre y durmamos con él. Durmamos en la cama. Adulterio, fornicación. ¿Qué le dije que era también la palabra dormir? Bendito hermano y bendita hermana. Levántate del sueño. Los dormidos están inactivos, ¿sí? Y cuando yo estoy inactivo, fácilmente me va a resbalar el vino para ir a fornicar con la iglesia. Y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Porque la descendencia del diablo, ¿de dónde cree que ha salido? De los que alguna vez fueron iluminados, hermano. De los que alguna vez gustaron del don celestial. De los que no guardaron el pacto. De ahí ha salido el pueblo del diablo. De ahí ha salido nuestros enemigos, los de la circuncisión en la carne, los que se jactan de ser cristianos por afuera, pero traen lobos rapaces por dentro. Y vaya que si han tenido descendencia de alguien que alguna ocasión tuvo un crecimiento espiritual, pero se descuidó. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y usted va a meditar, oye, ¿cómo que lo convencieron? Mira, hermano, la Biblia es simbólica. Recuerde, yo me pongo inactivo el día de hoy. Dejo de estar en la ciudad pequeña. Dejo de estar predicando la palabra. Y no me voy a dar cuenta cuando tome el primer trago. David, otra vez, el rey David. ¿Quién le dio a beber? Si David no había nadie. Él tomó de la copa sin darse cuenta. ¿Cómo fue? Estando inactivo, por no ir a la guerra, ¿qué pasó? Los deseos de la carne por estar inactivo. ¿Qué pasó en su balcón? Porque David estaba en su balcón de ocioso y vio una mujer hermosa bañándose en otra casa, sabiendo que era casada, mandó por ella para acostarse con ella y tener una relación ilícita a la ley de Dios. Un rey, un representante, y no se dio cuenta cuando bebió, no se dio cuenta por la inactividad. Igual también, como una sombra de lo que iba a venir, Lot, por la inactividad, por estar en una cueva,
simbólicamente hoy, porque si nosotros lo convertimos a la historia como fue real, oye, ¿cómo es posible que, a ver, papá toma vino? Y si el otro tomaba, y era un hombre justo. Sí, vamos entendiendo, hermano, porque la Biblia es. Y lo que permitió Dios, porque Dios lo permitió, es para una enseñanza hoy para nosotros. Ahora, y entró la mayor y durmió. Aquí está el pecado. Como dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento. Que el pecado viene, se nos ofrece, y si nosotros lo comemos, da a luz la muerte. Y aquí está, entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella. ¿Qué es que no sintió? Que, como le dije, estando embriagado, como le puse el ejemplo de mi amigo, que no se dio cuenta, así, bendito hermano y bendita hermana, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Quiénes son ustedes? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás engaña, y engaña al mundo entero. No se dan cuenta que están engañados, no se dan cuenta que están dormidos, no se dan cuenta que están adulterando, no se dan cuenta que están fornicando. Y ese es un justo castigo que Dios da a los incrédulos, a los que dejaron o durmieron o tropezaron, y Dios les da un justo pago. Bueno, entonces no sintió ni cuando se acostó ella, ni cuando se levantó su hija. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Pero vuelvo a repetir, bendito hermano, dos pueblos, dos descendencias, una de luz, otra de carne. Ahora, Satanás y los impíos, ¿en qué se preocupan? En crecer. ¿En qué se preocupan? En multiplicarse. De hecho, las iglesias en estos tiempos proféticos de apostasía están llenas de ellos, de estos, ¿verdad? Durmamos. Y dieron a beber vino a su padre, otra vez vino, pecado, no me doy cuenta, estoy borracho. Ya le expliqué lo que simbólicamente representa esto. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Bueno. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Las dos quedaron embarazadas. Las dos concibieron. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el día de hoy. Yo peco, voy con una sabiduría torcida, que Satanás es astuto después del conocimiento que Dios me dio para torcer las escrituras, y de ahí empezamos a tener una descendencia con los que fornican, con los que me llevaron, con los que me embriagaron, y empezamos a dar prole. Empezamos a multiplicarnos. Dice, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. ¿Qué Moab tiene simbolismo? Se llama fornicación, deprave. Eso es lo que significa Moab, fornicación. Y recuerda, bendito hermano y bendita hermana, a esa escuela la traían de Sodoma y de Gomorra. Ese deprave lo traían de Sodoma y de Gomorra. Yo le dije, vamos a llegar, bendito hermano y bendita hermana, a una cita para que vea que las hijas de Lot, que tenían sus novios, ya fornicaban, ya adulteraban. Perdón, fornicaban, porque todavía no estaban casadas. Ya traían el deprave. ¿Sí? Y mucho cuidado, porque el pecado también Dios lo simboliza como lepra. ¿Qué dice Dios? Apártate de los leprosos. Porque la lepra se contagia. La masa leuda, la levadura contamina. Claro que yo puedo tener esa lepra a los lados, pero si no los toco,
Si no les hago caso, no me comprenden. ¿Por qué se contaminó Lot? Recuerde, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál fue su pecado? Dejar Zoar, dejar esa ciudad pequeña y subir a una cueva. Eso fue su acabos. Que vuelvo a repetir, no practicó el pecado. Lot fue perdonado, sí, porque aparece en el Nuevo Testamento como un hombre justo. Ya le expliqué, bendito hermano y bendita hermana. El que practica el pecado es el diablo. Ahora bien, y las dos hijas de Lot conocieron a su padre y dio a luz la mayor un hijo que se llamó Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Bueno, en Génesis, ya esa descendencia de carne desapareció, de carne, pero sigue espiritualmente. Esa descendencia sigue hasta el día de hoy. Y la menor también dio a luz un hijo llamado, su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Ben-Amí, que significa Amón, que son también, y es un pueblo que nosotros vamos a ver durante el Antiguo Testamento, Moab y los amonitas. ¿Dónde habitaron estos dos pueblos? ¿Dónde erigieron su pueblo? Bueno, Egipto, el desierto donde el pueblo salió para ir a la tierra de Canaán, geográficamente hasta el día de hoy, el límite y la frontera de Israel con el desierto de lo que es Egipto y otras naciones el día de hoy, la frontera el día de hoy de lo que es Israel, parte de la frontera es el río Jordán, que divide hasta el día de hoy geográficamente, divide ese desierto donde caminó el pueblo, y pasando el río está la tierra de Israel. Es una de las fronteras. Ahora, Moab habitó del otro lado del Jordán, en la frontera de Israel. Ahí habitaron los moabitas y los amonitas. Esto viene más adelante, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué representa esto geográficamente? Porque toda la bendita palabra tiene enseñanza. Toda la bendita palabra. ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el río el día de hoy, Jordán? Bueno, la frontera, el río Jordán es el bautizo, el día de hoy, es salir del mundo. El bautizo representa salir de Moab, salir del mundo, porque Moab va a representar también simbólicamente el mundo, que la mesa de Satanás nos lleva a fornicar, nos lleva a hacerle infiel a Cristo Jesús. Bueno, está fuera de Canaán, está fuera de la ciudad celestial. Ahora, yo era moabita, yo habitaba ahí. ¿Qué pasó cuando Dios me llamó? Me dijo, pasa, porque el bautizo es la frontera, para que tú pases a ser de mi reino, para que tú pases y salgas y te apartes de Moab y te dé la tierra prometida. Entonces, el Jordán también tiene muchísimo significado, por eso Cristo Jesús fue bautizado en el Jordán. ¿Sí? Tiene muchísimo significado de pasar de ser seres de carne, seres mundanos, y pasar a ser seres espirituales y pasar a ser de la tierra de Dios. Entonces, todo eso significa Moab, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, vamos a empezar el capítulo 20 de Génesis, Génesis 20. Bueno, una vez que sucedió todo esto, de allí partió Abraham a la tierra del Negev. Una vez que Abraham vio esto, vio cómo destruyó, cómo salvó a Lot y cómo salvó. Una vez que Abraham vio todo esto, partió Abraham a la tierra del Negev. Recuerde que el Negev es un desierto, y acampó entre Cedes y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Ya una vez que Dios le permitió ver a Abraham, retomando la enseñanza de Abraham, recuerde cómo lo llevó a la tierra de Canaán y le dijo, todo esto donde está tu pie va a ser de tu pueblo. Voy a sacar una descendencia. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que Sara iba a tener un hijo siendo estéril. Ya Abraham tenía un varón, tenía un hijo llamado Ismael. Retomemos las enseñanzas que hemos visto para que no se nos olvide. De la esclava de Agar, ¿verdad? Llamado Ismael.
Ya el niño ya iba con él. Pero Sara todavía no tenía, ya la había conocido. Todo esto de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues todo esto pasó cuando Sara todavía no tenía a su hijo Isaac. Bueno, y dijo Abraham de Sara su mujer, otra vez cuando subió al Negueb, ¿qué le dijo a ese pueblo que había ahí? Es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento, cómo ya Abraham, alguna ocasión cuando iba de camino, cuando Dios le había hablado y salió con Sara su mujer, salió con su parentela, salió con Lot, y recuerde que llegaron a un lugar también con un rey, y que dijo, di que eres mi hermana, porque eres muy hermosa, si no voy a tener problemas? ¿Se acuerda de la enseñanza que vimos sobre eso proféticamente? Bueno, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza que Dios me permitió enseñar como una sombra de lo que iba a venir es que los reyes que no representan reyes del pueblo de Dios, reyes de hebreos, representa el mundo, representa al enemigo, representa al diablo. Y el diablo siempre va con una mujer hermosa. La hermosura bíblicamente de la esposa de Cristo, Cristo Jesús describe a su esposa en Cantar de los Cantares como una profecía de lo que iba a venir, como una mujer, como una modelo, para que me entienda, como una sombra, con ejemplos terrenales, como una modelo, ¿sí? Habla, Cantar de los Cantares, habla de una dentadura, habla de ojos, habla de una piel, habla de unos senos, habla de una figura impecable. Cantar de los Cantares. ¿Qué representa el día de hoy eso? Bueno, yo era un animal, yo era una ramera, y cuando Cristo Jesús vino y me llamó, Dios por medio de Cristo Jesús me limpió, me dio una forma, y al llegar a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Dios, me hizo hermoso, no hablando bíblicamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Porque la hermosura, el día de hoy, es la imagen del Espíritu, es el fruto del Espíritu Santo, es tener la imagen de Dios. La hermosura viene en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. La hermosura es la santidad. Ahora, Satanás no crea que va con los feos, no crea que va con las rameras, no. Satanás está codiciando siempre a la esposa de Cristo, a la hermosa, a la modelo. Siempre está tratando de apartarla para conocerla. Ahora, de igual manera, bendito hermano, esa es la enseñanza simbólicamente, ¿verdad? Porque muchos dicen que Abraham tuvo pecado cuando dijo, eres mi hermana. No, Dios nos va a probar, hermano. Dios nos va a probar. A ver si somos fieles o no somos fieles. Abraham, en algunas partes, representa a Cristo Jesús. Ahora, y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Dijo, ahí está, tomó a Sara. Pero ve, pero Dios vino a Abimelech, porque Cristo Jesús se fue, murió y resucitó. No nos desamparó. Pero como iglesia hermosa y como parentela de su Hijo Jesús, estamos protegidos por Dios en la hermosura que da. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Cuál es la enseñanza? Bendito hermano y bendita hermana, que como una sombra de lo que iba a venir, Satanás sabe perfectamente bien, por parte de Dios, a quién puede tomar y a quién no puede tomar. Porque mientras yo guarde el pacto, el matrimonio, y no le dé carta de repudio a Cristo para que me abandone y me dé carta de divorcio, estoy protegido. Porque también Cristo Jesús en el nuevo pacto me puede dar carta de repudio, carta de divorcio. ¿A quién? ¿A quién este esposo le da carta de repudio? A los adúlteros, a los que van con el otro señor,
a los que van a los deseos de la carne. Ahí, si yo practico, Cristo Jesús me da carta de repudio y Satanás ya me tomó. Ya me quitó la virginidad que tenía. Porque la esposa de Cristo Jesús es virgen, que es virgen sin pecado. ¿Qué quiere el adversario? Violarme, llevarme. Entonces, todo esto tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, aquí está la protección de Dios. Por eso dice, no temas, manada pequeña. Satanás está bajo mis pies. Pero Dios vino a Abimelech en sueños, que es simbólico, ¿verdad? De noche. Satanás es de noche. Claro que Satanás sabe perfectamente. Y le dijo, he aquí, muerto eres. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Vamos. Ahí está. Cuide el matrimonio. Claro que para casarse con Cristo, bendito hermano y bendita hermana, hay que llegar a tener la estatura del varón perfecto. Yo soy discípulo o era discípulo. Tengo las arras, tengo la mirada puesta en la meta para tener un crecimiento espiritual y que Cristo Jesús haya gracia en él y me extienda su cayado para que entonces se case conmigo y poder ser su mujer y poderle dar hijos. Entonces, Satanás pone la mirada sobre todo en la mujer, en la iglesia. Es la que quiere tomar. Claro, también los discípulos, ¿verdad? Pero primeramente a la mujer. Pero ¿sabe qué? Mientras nosotros no tengamos carta de repudio, mientras estemos casados, tenemos la protección de Dios. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Es muy importante esto, porque Dios guardó que no la tocara. Como alguna ocasión también, Dios describe la hermosura de Job. Y a Satanás le dijo, ve, pruébalo, pero no toques su vida. Porque llegarse a ella hoy, que el enemigo se llegue a mí, es convencerme como Lot, que me embriaguen de un vino que no es el de Dios. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Y aquí vemos que Satanás, ¿cómo sombra, hermano? ¿Cómo sombra? O sea, la palabra es sombra. Al que tenga oídos para oír, o escuche. Al que entienda. Ahora, Satanás no puede tocar. Dice, ¿matarás al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón, con limpieza de mis manos, he hecho esto. Ahora, aquí está la prueba que Dios nos va a permitir. Pero Dios en la prueba nos va a guardar. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho, porque el enemigo tiene un pacto con Dios. Satanás no nos puede tocar. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Fíjense, no te permití. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Se me ha ido el tiempo. Si Dios lo permite, mañana vamos a continuar con la enseñanza número 41. Yo espero ser explícito y cualquier duda que usted tenga, recordemos que podemos ampliar con otras citas bíblicas concordando estas enseñanzas. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Gracias.